La oscuridad se extendía por el bosque mientras las nubes cubrían el cielo provocando que anocheciera antes de tiempo, como si su carrera desesperada tuviera que ser aún más difícil. La lluvia empezó a caer suavemente, refrescando el calor de la noche de verano, un calor que parecía no notar a pesar del esfuerzo. A su paso los animales huían asustados por el rumor de las ramas apartadas con desespero. De repente, el muchacho apareció entre los arbustos. Estaba calado hasta los huesos. Miró a su alrededor buscando un escondite, pero no para resguardarse del frío o del agua. A su espalda se oyeron unas voces que se acercaban. El muchacho, nervioso, empezó a correr de nuevo sin saber muy bien hacia dónde dirigirse. La lluvia mojaba su cuerpo, las lágrimas, sus mejillas. Corría sin ningún rumbo fijo, pero la suerte le acompañó. Tropezó con las raíces de un nogal y cayó en un agujero de un par de metros. Al principio se quedó desorientado, pero lentamente sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver dónde se encontraba. Había caído en una gruta cuyas paredes estaban llenas de pequeños túneles, seguramente fruto del trabajo de innumerables conejos, lo que había provocado que el suelo cediese. Volvió la vista hacia arriba preocupado, pensando que la encontrarían enseguida. En su caída había arrastrado suficiente maleza para que la entrada quedara tapada. Disimulada con el resto de vegetación, la gruta quedaba protegida del exterior, escondiéndole de miradas indiscretas. Aquellas voces volvieron a acercarse. El muchacho se acurrucó en un rincón y cerró los ojos. Temblando de miedo, era incapaz de abrirlos, temiendo que en cualquier instante aquellos hombres se asomarían por el hueco. Los minutos discurrían pesadamente, arrastrándose como si todo ocurriera a cámara lenta. Mientras esperaba lo inevitable, rogaba una y otra vez que no le encontrasen y que no cediera al suelo con el peso de los hombres que le perseguían. El miedo le inmovilizaba de tal forma que era incapaz de pensar en nada que no fueran sus perseguidores. Convencido de que de un momento a otro descubrirían su improvisado refugio, se sorprendió al notar que las voces se alejaban. A pesar de que el peligro aparentemente había pasado, seguía asustado, temblando en un rincón de la gruta. Lentamente los espasmos disminuyeron conforme los minutos se sucedían unos a otros. Sin embargo, no dejaba de estar atento a cualquier ruido extraño. Aunque sumido en la oscuridad y en medio de un bosque, cualquier sonido resultaba aterrador. Pensó que pasaría toda la noche en vela, temiendo que de un momento a otro regresaran y le descubrieran, pero el cansancio le venció y se quedó dormido. Suspiró emocionada. Descubrir que la magia era real y que ella era capaz de practicarla había sido un subidón increíble. Durante un rato había sentido la tentación de gritarlo a los cuatro vientos. Incluso había estado a punto de llamar a su amiga Silvia para contárselo, pero en el último momento se había echado atrás. Era demasiado extraño incluso para ella, que era una maga. ¿Cómo iba a comprenderlo Silvia? No la creería a menos que fuera capaz de demostrarlo. Así que había decidido aprender un poco más antes de revelar su secreto. El libro era muy interesante y había encontrado un hechizo en particular que quería probar: la levitación. Sonrió al pensar en la cara que se le quedaría a Silvia si iba a buscarla volando. El problema es que necesitaba un musgo muy especial que tan solo crecía cerca del lago. Al llegar a lo alto de la colina miró hacia su casa de nuevo. Sus padres aún dormirían un par de horas más y el lago estaba a unos 30 minutos. Si se daba prisa, tendría el tiempo suficiente para encontrar lo que le hacía falta y volver antes de que se dieran cuenta de que se había marchado. Si no lo lograba, tendría graves problemas para explicar su pequeña escapada. La verdad es que no se imaginaba explicándoles a sus padres que se había levantado temprano para ir a coger ingredientes para su pócima mágica. No, me da que no me van a creer, pensó sacudiendo la cabeza. La subida hasta el lago era empinada y cuando llegó a lo alto jadeaba por el esfuerzo. Había caminado muy deprisa, casi había corrido, para intentar terminar cuanto antes, y ahora le costaba respirar. Se sentó, apoyándose en un nogal para descansar un momento y recuperar fuerzas, cuando de pronto oyó un ruido bajo sus pies. Se quedó inmóvil, intentando descubrir qué había producido aquel crujido. ¡Eh!
exclamó una voz desde el suelo. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién grita?, preguntó asustada. Había dado un respingo al oír la voz y de pie miraba desconcertada a su alrededor. «¡Estoy aquí! ¡Aquí abajo!», respondió la voz. «Si apartas los matorrales podrás verme». Mara hizo lo que la voz le indicaba y se encontró con un hueco en el suelo de donde parecía provenir la voz. Asomó la cabeza, olvidando toda precaución, y se encontró cara a cara con un muchacho sucio, con las ropas rasgadas y polvorientas. «¿Cómo has llegado hasta ahí?», preguntó la muchacha sorprendida, olvidándose del susto inicial. «¿Qué tal si primero me ayudas a salir y luego te lo explico?», sugirió el muchacho. «¿No tendrás una cuerda por casualidad?». «Espera un momento, que voy a mirar». «¡No te muevas!», gritó mientras corría hacia su mochila. «Como si pudiera irme a algún lado. Niñas», resopló indignado el muchacho. Por fortuna para él, Mara, que había tirado su bolsa cerca del árbol, estaba lo suficientemente lejos como para no oírle. La muchacha cogió su mochila y empezó a sacar todo lo que tenía. Encontró una cuerda lo suficientemente larga para atarla al árbol y lanzársela al muchacho. El problema es que era muy fina y no estaba muy segura de que aguantara el peso. Miró hacia el hueco. Aquel muchacho no debía ser mucho mayor que ella, quizá un par de años. No creía que tuviera más de 16, pero era corpulento, mucho, alto y fuerte. A Mara le recordó un poco a los típicos jugadores de baloncesto. No. De hecho, estaba convencida de que la cuerda no resistiría su propio peso, y eso que ella, a pesar de ser muy alta para su edad, debía pesar bastante menos que aquel muchacho. No. Si usaba aquella cuerda, corría el riesgo de ser arrastrada por él o de que la propia cuerda cediera al peso y se partiera. La joven se mordió el labio. Quizá podría funcionar un hechizo que había aprendido. Si lo hacía bien, reforzaría la cuerda, evitando que se rompiera con su peso. Se sentó delante de la fina soga y extendió sus manos como si quisiera tocarla. Con los ojos cerrados se concentró y recitó el conjuro. La cuerda brilló un instante y luego todo volvió a la normalidad. Mara la cogió y la examinó. Su aspecto era el mismo que antes, por lo que no podía estar segura de que hubiera funcionado, pero tampoco tenía otra opción, así que la sujetó con fuerza y rogó para que aguantara. Mara la ató firmemente al árbol y se la lanzó al muchacho, que la cogió con presteza y empezó a subir. Mara estiraba intentando ayudarlo. Él pensó que la caída había sido más fácil que la subida. Cuando consiguió salir, los dos estaban demasiado fatigados como para hablar. Durante un momento se quedaron tumbados en el suelo, resoplando por el esfuerzo. Lentamente recuperaron el aliento. Los dos se miraron en silencio, como si quisieran evaluarse. A Onim le gustó el pendiente de Mara. A pesar de que no era más que una cría, tenía buen gusto. Mara se dio cuenta de que el pelo negro de Onim le llegaba hasta los hombros y que tenía un mechón teñido de morado en el lado izquierdo. «Realmente es un tipo interesante», pensó Mara, aunque empezó a sentirse un poco incómoda con los ojos verdes de Onim clavados en ella. «¿Cuánto rato llevas ahí?», logró preguntar Mara cuando recuperó la voz. «Toda la noche», respondió el muchacho con la voz entrecortada. Estaba cansado y dolorido. «Creí que pasar la noche fuera de casa era otra cosa», comentó Mara con sorna. «Bueno, esta es otra forma, ¿no?», replicó el muchacho. «Me llamo Onim. Oye, gracias por sacarme de ahí». «De nada», respondió ella. «Yo soy Mara», añadió estrechándole la mano. «Ahora que ya te has recuperado un poco y estamos a salvo aquí arriba, ¿me puedes explicar qué te ha pasado?» «No», respondió escuetamente Onim, dejando a Mara pasmada. «Y será mejor que me marche».